Hay un dicho muy común que dice que el jazz es la música de los músicos y realmente es una música que tiene mucho que ver con, está muy relacionado con la improvisación, realmente un placer. Me pagan por tocar cuando yo pagaría por tocar, sobre todo con los músicos, con la calidad de los músicos que tocan conmigo, que son lo mejor del país. ¿Cuáles son los orígenes del jazz y cómo llega este género musical a la República Dominicana? Jordi Masalles, arquitecto, atleta de alto rendimiento y músico, nos va a contar la historia de cómo el jazz ha trascendido en la República Dominicana y hablaremos de un importantísimo festival de jazz que se está llevando a cabo este mes y el próximo mes de julio en la República Dominicana. Mi nombre es Alan Del Monte y esto es X Explicado, donde convertimos lo complejo en comprensible. El Festival de Jazz de Casa de Teatro se llama Santo Domingo Jazz Festival de Exacto. Casa de Teatro. Ese fue el nombre pero es el Santo tipo. Domingo Jazz Festival, que viene celebrándose ya muchos años, ¿no? Sí, esta es la 24ª ya versión. Wow. Y en este año es con motivo de la celebración de los 50 años de Casa de Teatro, que 50 años no es poco. Freddy ya cumplió 80 años y este año también, y Casa de Teatro cumple 50. Wow. Así que Freddy desde los 30 años está en esta labor de, bueno, y quizá posiblemente antes, ¿no? Pero con Casa de Teatro tiene ya 50 años impulsando todo lo que es la cultura dominicana a través del teatro, la literatura, la música y el teatro mismo, obviamente. Sí, Freddy es teatrero, es así. Teatrero. Es así, pero realmente, sin lugar a dudas, es el centro cultural más importante y más longevo, por supuesto, en el país. Del país. Jordi, yo quiero que en esta entrevista nos centremos en lo que es el jazz, ¿verdad? Y hablemos un poquito de lo que es el jazz, quizás a nivel general, de la historia del jazz a nivel global, y luego que lo aterricemos aquí en la República Dominicana, cuándo llegó al país, quiénes son sus principales, ¿verdad? Las personas que lo han impulsado a nivel musical, a nivel de organización y todo eso. Pero empecemos con un poquito de la historia del jazz, para que la gente entre en contexto. Bueno, mira, el jazz viene, se deriva del blues, de la música del blues, que es una música que se desarrolla en el sur de los Estados Unidos. Específicamente, el punto icónico es Luisiana, ¿verdad? New Orleans, que es donde se desarrolla, se centra todo ese movimiento, pero es todo el sur de los Estados Unidos. Y a principios del siglo XX, 1920, por ahí, que surge el ragtime y surge toda una serie de movimientos, se comienza a definir lo que posteriormente se llama jazz, que no es más que una evolución de ese blues. Y si tú lo pudieras definir a nivel como género, ¿cómo tú lo definirías? Porque yo sé que el jazz tiene ciertos aspectos muy interesantes que lo diferencian de los géneros que son cercanos al jazz, como el blues, hasta como el rock, ¿no? Que tiene mucha influencia hasta cierto punto del jazz. No, por supuesto. Hay un dicho muy común que dice que el jazz es la música de los músicos y realmente es una música que tiene mucho que ver está muy relacionado con la improvisación en el lenguaje, dependiendo del tipo de música. Por ejemplo, los famosos estándares, que se llaman los estándares de jazz, son piezas cuya estructura es una melodía que te define todo lo que es la línea armónica, todo lo que es la melodía en sí, y entonces se abre a una segunda parte, que es la parte de la improvisación, la cual se hace sobre la misma estructura. O sea, si siguiéramos, vamos a decir, tocando la melodía, esa melodía se podría perfectamente estar sonando detrás de una improvisación, porque la improvisación está basado en esa estructura que tiene la pieza, y después la pieza, el estándar, estamos hablando, porque la variedad del jazz es infinita. Después de esa improvisación se entra otra vez en lo que es la melodía para despedir la pieza. Claro. Entonces, y de ahí en adelante ya cualquier cosa es válida, porque ya cuando hay composiciones particulares especialmente diseñadas, pues la pieza en sí ya lo define todo, o sea, depende de la composición en sí.
Es decir, que dos performances de jazz nunca son iguales, En absoluto. aunque estén tocando las mismas piezas. En absoluto. Y eso es lo que lo hace una experiencia tan orgánica y no sé, diferente cada vez que uno la consume en un concierto, ¿verdad? Desde la comodidad de sus hogares. Siempre es una experiencia diferente. No, es así. Y esa es, por ejemplo, la importancia de las presentaciones en público. Claro. Porque tenemos presentaciones en público, pero también los músicos se retiran a veces a estudios a grabar. Entonces no es lo mismo. Uno graba para dejar vamos a decir, el legado de lo que es la pieza en sí, pero realmente donde está la riqueza es en las presentaciones en vivo. O sea, el público, en la interacción con el público, porque en la medida que el público es conocedor de la pieza, de la música, pues hay una interrelación, se les grita a los músicos y los músicos responden, y entre ellos el lenguaje que hay entre los mismos músicos, el grupo, cuqueándose uno a otros, ¿no? y echándose vaina, vamos a decir, y entonces el otro respondiendo, y eso es lo que lo hace único. Cada presentación es única. Tú que has estado ya obviamente en muchísimas presentaciones de estas como percusionista en tu banda de jazz, cuéntanos quizá una anécdota en particular donde esa interacción entre público y banda se dio de forma tan mágica que lo que resultó a nivel musical fue algo memorable. Bueno, pues mira, nosotros hemos tenido la suerte de tocar en muchos escenarios, incluyendo Teatro Nacional, para decirte las más importantes, hasta en el patio de cualquier casa colonial, en todos los sitios, pero en mi caso específico, el lugar que yo recuerdo con más magia fue unas presentaciones que hicimos nosotros en las escalinatas del Conde. Okay. Al principio del Conde hay unas escalinatas que bajan desde la calle Las Damas hacia la avenida del Puerto. Hay unas escalinatas preciosas diseñadas por el arquitecto Guillermo González, que está considerado como el padre de la arquitectura dominicana, pero de arquitectura ya hablaremos en otra ocasión. Esas escalinatas tienen como unas plazas y en todo su desarrollo tienen una serie de plazas y de espacios, y la magia que yo sentí que he sentido en ese lugar no la he sentido en ningún otro sitio. Ese lugar para mí es mágico. Y ese día se llenó esa área. Bueno, en ese sitio se han metido 1000 personas como si nada. Wow. O sea, es toda la escalinata llena de gente sentada, el grupo en un descanso y hacia el otro lado hay una plaza. Es un sitio muy, muy especial y la relación con el público también es muy directa y eso es lo interesante del jazz. Jordi, ¿quién trajo el jazz aquí a República Dominicana? ¿Cómo llega el jazz aquí y quién fue quizá el primer expositor que realmente descolló? Esa es una pregunta que yo le he hecho al maestro Solano, a Rafael Solano, y él siempre menciona ay Dios mío, no me acuerdo el nombre ahora, de León, a Cabeza, que es un trompetista que él cuenta que fue de los primeros que trajo aquí el jazz. Y evidentemente, pues, el tocar en vivo y tocar en las fiestas y todas esas bandas, sobre todo músicos como Solano y ese tipo de artistas, pues siempre comenzaron a hacer sus filigranas introduciéndose en el jazz. Y luego, pues, tenemos a Félix del Rosario, que es un saxofonista que tenía un combo, o sea, una banda que tocaba merengue, pero él también desarrolló el jazz. Y después también tuvimos a Guillo Carías, okay, que fue un trompetista, él falleció hace poco, un trompetista excelente, y de ahí en adelante todo se fue desarrollando en la medida que llegamos después a Michael Camilo y llegamos a todo lo que son los jazzistas, incluso jazzistas dominicanos que vivieron en Estados Unidos y que tal vez aquí no son tan reconocidos como Mario Rivera. Mario Rivera fue un multiinstrumentista dominicano que vivió casi toda su vida en Nueva York. Yo tuve el honor de conocerlo, fui a verlo una vez, a visitarlo en su casa,
que llegó a tocar con las mejores bandas de jazz de Estados Unidos, y así sucesivamente. Jordi, y para alguien que quizás no esté tan familiarizado con lo que es el jazz, ¿cuáles son los 2 o 3 álbumes que tú recomiendas, clásicos, para que la gente empiece a apreciar lo que es el jazz? O quizás 2 o 3 músicos que tú me digas, mira, empieza con este álbum y después sigue con este, para que la gente se vaya realmente aficionando de alguna forma a este estilo musical. Ok, yo te diría que pueden haber varias configuraciones, ¿no? Porque hay diferentes configuraciones de grupos de jazz. El jazz puede ser desde 2 personas, por decir algo, hasta una big band de 20 y 30 personas, o sea, músicos, ¿no? Entonces, yo te diría que, por ejemplo, es importante oír las grandes bandas de jazz, como Glenn Miller. Tú pones big bands de jazz y aparecen muchas bandas que son, ahora se me van algunos nombres, pero en fin. Y después, pues músicos, hay músicos icónicos. Lo que estoy pensando es que sean ciertamente digeribles, porque el jazz va desde algo que es muy digerible hasta algo que son hasta piezas que son muy complicadas. Hay que oír a Miles Davis, que es un trompetista famoso, que tiene desde cosas muy asequibles hasta cosas muy, muy complicadas. John Coltrane, Charlie Parker, perdón, que le decían Bird, que hicieron una película de él buenísima. Chick Corea, que también es un músico importante. Herbie Hancock. Si me pones a hablar a mí de nombres, y si hablamos de guitarristas, por ejemplo, Pat Metheny, que para mí es uno de los artistas, precisamente, posiblemente, ese sería uno que yo recomendaría mucho escuchar. Pat Metheny. En Spotify hay un playlist que se llama This is Pat Metheny. Okay. Es espectacular porque ese específicamente toma todas las piezas bonitas, piezas icónicas bonitas que se disfrutan mucho, y pienso que son muy digeribles para las personas que quieren comenzar a introducirse en el jazz. En el caso de Pat Metheny tiene la particularidad de que es un músico, su música le gusta a los que no saben de jazz y le gusta a los que saben de jazz. O sea, el espectro de su aceptación, y es un fenómeno raro en el jazz. Claro. Jordi, yo sé que tú empezaste a tocar a tocar percusión ya a los 20 años, creo que es verdad, después que saliste de tu carrera atlética, que fue la natación, donde participaste en varios torneos importantes, selección nacional. Pero cuéntame un poquito de cómo alguien que empieza a los 20 años logra, ¿verdad?, de alguna forma llegar a un nivel de dominio de ciertos instrumentos, como en este caso la percusión, que no es uno ni dos, ¿verdad? Tú tocas la batería y tocas otros instrumentos de percusión. ¿Cómo tú logras de alguna forma alcanzar ese hito de empezar tan tarde y llegar a tocar en escenarios como el Teatro Nacional y muchos otros escenarios? Pues yo no sé cómo, Alan. No sé cómo, porque realmente yo comencé tocando unos bongocitos con un grupo. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me hice amigo de un grupo que tenía un grupo musical que se llamaba Módulo, en el cual estaba José Antonio Rodríguez, estaba María Cela Álvarez, estaba Mariela Mercado, estaba Miguel Leclerc, Alcides Calderón y otros más, que tal vez ya no se dedicaron tanto a la música. Y yo comencé con unos bongocitos que me dijeron, tú como que puedes tocar eso, y coge unos bongos que tenemos, practica. Y yo comencé a practicar. Yo me fui a la casa de Chiqui Carrasco, el hermano de Angelita Carrasco, que era el que le tocaba los bongos a ellos, y él me enseñó a tocar y yo comencé a tocar a los 20 años. Soy autodidacta totalmente. Mandé a comprar una batería en Nueva York. Una vez me llegó la batería, llamé a Wellington Valenzuela, en paz descanse, uno de mis gurús
musicales, que me enseñó no a tocar, porque él no le gustaba dar clases, pero sí me enseñó a escuchar música. Y por eso tal vez el juntarme con ese tipo de personas que le gustaba la buena música, y debido a que yo ya no era tan joven, o sea, yo por ejemplo no tuve la época de rockero, que en toda trayectoria de un baterista es importante. Yo no tuve esa época, y eso se refleja en la manera de yo tocar también, porque claro, el rockero tiene su momento y tiene su manera de ser. Y nada, yo comencé así solo y comencé a tocar y fui tocando y he ido tocando, y ahora tengo mi banda de jazz, y pues nos invitaron a tocar hace 2 años en el festival de Sajoma, en Jazz en la Loma, que es un festival que ya tiene 10 años ininterrumpidamente desarrollándose allá. Precioso, el sitio es precioso, y todos los amantes del jazz nos movemos allá en esos días y tocamos allá. En el mismo festival de jazz de Casa de Teatro, que es importante que hablemos del festival de jazz de Casa de Teatro. Sí, también hemos tocado ya un par de ocasiones. Vamos a tocar ahora en esta versión que se está llevando a cabo ahora en estos días, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de ese festival de jazz que ya tiene 24 años, según tengo entendido que nos contaste, ¿no? Cuéntame un poquito de qué va a suceder este año, que yo sé que es un año interesantísimo, lo que viene, las bandas que vienen varias bandas internacionales. Sí, el Festival de Jazz de Casa de Teatro ya, bueno, tiene 24 años haciéndose, como tú dices, y siempre tiene muchas sorpresas, siempre traemos cosas exóticas, ¿no? Y cosas así extrañas. En este año tenemos el ingrediente de que estamos celebrando los 50 años de Casa de Teatro. Freddy Ginebra, el Duende Mayor, cumplió 80 años este año, y Casa de Teatro cumplió 50, y en esta versión pues van a participar, bueno, ya se está desarrollando. Empezó el primer jueves de junio, okay, y termina el último jueves de julio. O sea, son 8 presentaciones de jueves a jueves, en los cuales todos los amantes del jazz se reúnen a disfrutar. En esta versión del extranjero vienen 3 grupos internacionales. Viene un trío español, cuyo nombre no he podido aprenderme, pero es un guitarrista excelente, toca mucho, muy parecido a George Benson. Los que conocen a George Benson pues sabrán de quién les hablo, y los que no conozcan a George Benson, por favor, escúchenlo, porque es un guitarrista espectacular. Viene también un grupo de Martinica, viene un trío de Martinica, del trío de Mario Canonge, que ya es un músico que tiene ya una trayectoria larga. Viene auspiciado por la Embajada de Francia. Los españoles vienen auspiciados por el Centro Cultural de España. Okay. Y viene también un trío, vamos a decir, de Estados Unidos, aunque son dos boricuas que viven en Florida, el trío Negroni, que okay, son Juan y Nomar Negroni, y que vienen con un bajista americano que toca con ellos. Ellos vienen auspiciados por la Embajada Americana. Y ya después del patio, pues el primer día tocó Rafael Payán, con su proyecto Papamue, impresionante proyecto. Va a tocar también Maniel, el grupo Maniel, que es un grupo sonero, pero que también hace sus pininos en jazz. Va a tocar también el Manuel Tejada con su quinteto. Vamos a tocar nosotros con nuestro sexteto, y se me está quedando alguien, pero bueno, son espectaculares. Bueno, la Big Band de la UNFU, de la Universidad, de la Escuela de Música de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, también va a tocar ahí, y se me está quedando uno, pero que tal vez en lo adelante me acuerde. Te acuerdes. Pero son espectaculares. Siempre
se llena, o sea, ya es un festival que tiene una tradición larga. Y aquí en República Dominicana sé que está ese festival, que es uno de los más importantes, está el de Sajoma. ¿Cuáles otros son los puntos importantes del año para los amantes del jazz a tener en consideración? Bueno, nosotros en Santo Domingo tenemos actividades todos los viernes, por ejemplo, hay jazz en el Dominican Fiesta, en la azotea del Hotel Dominican Fiesta. No sabía. Todos los viernes. Tiene 10 años. No, 15 años, perdón, 15 años ininterrumpidamente. Wow. Esa actividad todos los viernes en el Dominican Fiesta, siempre con un grupo diferente, los van rotando. Nosotros hemos tocado en varias ocasiones allá. Es una actividad que organiza Fernando Rodríguez de Mondesert, que no quiero dejar de mencionarlo porque sin lugar a dudas, no posiblemente, sin lugar a dudas, ha sido el impulsor de jazz más importante de los últimos tiempos. También hay un festival, el Dominican Republic Jazz Festival, que creo se desarrolla en Cabarete y es itinerante, que empieza en Santiago, después hace un concierto en Sosúa y después termina con una gran presentación en Cabarete. Y así sucesivamente hay sus actividades, también esporádicamente. Por ejemplo, viene en estos días Michael Camilo con su trío, que va a tocar en el Teatro Nacional. En fin, hay mucha actividad de jazz. Y volviendo ya a lo que es el jazz, analizando ya una pieza en particular, ¿cómo tú dirías que se estructura una composición de jazz típica, digámoslo así? Bueno, lo que mencionaba anteriormente de lo que es un estándar. El estándar es, pero esos estándares, ¿cómo se diseña, verdad? Una composición en particular, generalmente. Generalmente los estándares son piezas que tienen una melodía muy sencilla, muy simple, y no son muy largas, vamos a decir, lo normal. Acuérdate que puede ser del tamaño que quieras, puede ser como quieras, pero estamos hablando de un estándar típico. A veces un estándar, por ejemplo, el papel de un estándar a veces es una sola hoja. Claro. Porque ahí está la melodía, te dicen improvisa y después vuelves arriba para terminar con la melodía. Entonces la idea es como tener la excusa para uno juntarse, tocar una pieza, improvisar, hablarse entre los músicos y entonces pues despedirnos y que la gente disfrute y sobre todo nosotros los músicos también disfrutar porque somos lo que más disfrutamos realmente. ¿Y por qué tú crees, Jordi, que el jazz es música para los músicos? ¿Qué la hace tener esa distinción? Bueno, porque yo te diría porque los músicos somos los que más la disfrutamos. Puede ser que el público la disfrute tanto como nosotros. No vamos a discutir si tal vez hasta más, pero la idea es, o sea, incluso hasta en la disposición de los instrumentos. Cuando tocamos en un grupo, un trío de jazz, nos ponemos de frente, piano, batería, bajo, guitarra, si hay un saxofón, porque es como un convite, ¿no? Es como entre nosotros. Entonces el público está ahí disfrutando e interactúa, puede interactuar con nosotros y nosotros voltearnos y decirle tres cosas, pero realmente es que nosotros lo disfrutamos. Y realmente por eso es que yo hago música, porque en mi caso yo tuve la suerte de tocar, por ejemplo, con Luis Díaz. De por sí yo fui que organicé el transporte urbano original. Se lo organicé yo a Luis, porque yo tocaba percusión con Luis, y en un ensayo una vez en mi casa él me dice, yo quiero un grupo electrónico, guitarra, bajo, batería, y yo le dije, bueno, yo te busco 2 demonios que tocan conmigo y yo cojo la batería. Entonces yo hablé con Juan Francisco Ordóñez y con Héctor Santana, y ese fue el primer transporte urbano. Entonces, yo también tocaba con Guillo Carías, comencé a tocar el jazz, lo comencé a tocar con Guillo Carías precisamente, y además pues me llamaban para grabar jingles en Manuel Tejada, en su estudio de grabación, y la música a mí me deslumbró. Yo estaba ya en el último año de mi carrera,
Y a mí me pasó por la cabeza dejar la carrera para dedicarme a la música. Pero hice un examen de como un análisis un poquito más profundo y me puse a ver cómo mis hermanos, Wellington Valenzuela, en paz descanse, Guariones Aquino, todos esos monstruos, tenían que tocarle a Olga Lara, a Vickiana, tocar en shows de música porque es un trabajo. Claro. Entonces, yo decidí, pues mira, yo tengo mis limitaciones como músico porque no soy músico profesional, soy autodidacta, pero toco lo que me gusta. Y entonces, en ese sentido, pues dejé la música momentáneamente, me retiré a terminar mi tesis de arquitectura, terminé mi tesis y después volví a salir a buscar dónde hacer música. Y en ese interín caí con la familia André a tocar, toqué con la familia André un año, que me llamaron, audicioné y pues toqué la vez que entró también Chichi Peralta, que entró Iván Carbucia, y precisamente con Iván Carbucia inmediatamente formamos un trío de jazz. y entonces pues nada, seguimos y lo hago por placer, realmente un placer. Me pagan por tocar cuando yo pagaría por tocar, sobre todo con los músicos, con la calidad de los músicos que tocan conmigo, que son lo mejor del país. Wow. Jordi, yo quisiera que tocáramos brevemente el tema de Luis Díaz, porque aunque dijimos que no íbamos a hablar antes de la entrevista, pero creo que es un tema sumamente interesante, este personaje, ¿verdad?, que falleció hace ya unos 15 años quizás. Sí, hace ya un tiempo. Pero juega un rol tan importante en lo que es la cultura musical dominicana de los últimos, 40 años. Tuvo un impacto muy importante en muchas áreas, no solamente en rock, pero también en merengue, Es así. en muchos géneros. Y como tú lo conociste tan de cerca, yo quisiera que tú nos cuentes un poquito más sobre él, cuál fue ¿verdad? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se desarrolló esta amistad? Bueno, para mí, sin lugar a dudas, Luis Díaz es uno de los artistas contemporáneos más importantes de todos los tiempos. Era un personaje muy peculiar, era un alma incontrolable y todo eso, pero fue muy curioso. La verdad, yo me considero muy afortunado porque todas las situaciones mías con la música son circunstanciales y casuales. Yo en el año 1980 fui a ver el concierto de un tal Luis Díaz, que yo no sabía quién era, en Casa de Teatro, y sale un tipo tocando con unos pantaloncitos cortos, tocando una guitarra Ovation electroacústica, y el tipo tocaba guitarra y percusión a la vez, y cantando, y yo me quedé así. La mandíbula se me cayó como los muñequitos, así, quedé tan... Entonces, wow, me impresionó de una manera. Entonces, me fui. A los 2 o 3 meses él dio otro concierto y yo volví a ver a Luis Díaz. Y otra vez lo mismo, me impresionó. Y resulta que él y yo teníamos un amigo común, José Rodríguez, el Chemo, que yo me le acerco a José y le digo, yo quiero conocer a Luis Díaz porque estoy impresionado. José me lleva donde Luis y me presenta, mira Luis, este es Jordi Masalle, un percusionista buenísimo, embuste, pero él lo dijo. Y cuando él dijo eso, Luis me dijo, ven para que toque conmigo, así, sin saber lo que yo tocaba ni nada. Y yo comencé a tocar con él percusión, yo tocaba atabales, yo había aprendido a tocar atabales con Isidro Bobadilla, el Boba, en un concierto con Ana Marina Guzmán de Convite, que Convite es el grupo con el cual Luis Díaz se da a conocer. Busquen en las redes, sobre todo en YouTube, Convite, y van a oír un Luis Díaz que cantaba precioso, porque Luis Díaz cantaba precioso. Cuando yo ensayando un día en mi casa, él me dice que él quiere el grupo electrónico, le busco a los eléctricos y comenzamos a tocar, y a partir de ahí Luis, para mí, dejó de cantar y comenzó a gritar. O sea, era como un grito de protesta, ¿no? De protesta social, el rock le dio
esa fuerza que él también la arrojaba con su voz. Y una de las anécdotas interesantes de eso es que recuerdo que Héctor Santana, que es un súper bajista, incluso él todavía tocamos juntos, él que generalmente toca en el grupo nuestro. Héctor Santana me dice: Jordi, yo tocaba todos los días. O sea, cuando decimos tocaba todos los días, quiere decir que los músicos desarrollan unos callos porque el instrumento te genera unos callos que te ayudan a tú seguir tocando. Y él me decía, tocaba todos los días, tenía los callos hechos, pero cuando tocaba un concierto de Luis Díaz, se me hacían ampollas como quiera, de la energía que había en esos conciertos. Y realmente Luis Díaz demostró una capacidad de componer, compuso merengues bellísimos como El Guardia del Arsenal y otros más. Realmente era muy versátil y para mí es una gloria. ¿Tú crees que los historiadores musicales dominicanos le han dado la posición que él merece o sigue siendo un músico overlooked, ¿no? Que de alguna forma no está en el estandarte que debería estar? Yo creo que sí, yo creo que sí, que él se le ha reconocido. Yo pienso que sí, lo que pasa es que y te lo pregunto porque entre los músicos sí los reconocen, pero siento que ahí para, ¿no? Como que muchos dominicanos no saben quién es Luis Díaz, ni el impacto que tuvo quizás en su generación. Pues no sabría decírtelo. No sabría decírtelo, porque como yo pertenezco al grupo de los que sí lo quisimos y lo apreciamos mucho, no sé. Tal vez no está en los anales de la historia escrita todo lo que es, pero no sé qué tanto está escrito de esos anales de la historia de la música dominicana. Era eso lo que estoy pensando, tú sabes. No sé hasta qué punto, pero de que definitivamente era un artista trascendental, definitivamente. Bueno, Jordi, muchísimas gracias. Triste que llegamos allá a los 30 minutos de entrevista y ya nos están haciendo aquí señas para ponerle fin a esta conversación, pero muchísimas gracias, de verdad que fue una conversación muy interesante y esperamos verte pronto. Creo que nos queda el tema de la arquitectura por explorar, que sé que también hay mucha tela que cortar. Bueno. Así que muchísimas gracias por tu participación. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar presente en este episodio de X Explicado. Nos estaremos viendo la próxima semana. Esto fue X Explicado, el podcast donde convertimos lo complejo en comprensible. Si disfrutaste este episodio, compártelo.